Buenas. En este vídeo vamos a ver algunos módulos para el tema de rutas, para el tema de algunos procesos que son necesarios con el tema de los módulos. Y para ello he creado un cuaderno de Júpiter, que es este de aquí, donde vamos a trabajar principalmente con estos tres módulos. SYS te proporciona acceso a variables y funciones que interactúan con el intérprete de Python. OS te aporta funcionalidades que interactúan con el sistema operativo y Padlib ofrece una forma orientada a objetos de interactuar con los sistemas de archivos. Vamos a ir viéndolo poco a poco. OS y Padlib lo voy a dar junto, de manera que, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la ruta del directorio actual, yo puedo utilizar con os getcwd y podríamos saber la ruta de donde estamos ejecutando el script. Nos lo devuelve como un string. Por otro lado, podemos usar pathlib, que lo hemos puesto como alias path, para también conseguir la ruta. Pero en este caso nos crea este objeto, que es un objeto pathlib, y viene de esta manera. Para listar directorios y archivos, pues con os lo haríamos con listdir. Yo aquí, por ejemplo, si ejecuto esto, me da una lista con todos los elementos, ya sean carpetas, directorios, ya sean archivos que tengo dentro de mi posición actual. Si, por ejemplo, yo lo que quisiera es dentro de mi posición actual, yo quiero ir a ejemplo listdir y ver qué hay dentro. Si lo ejecuto, vemos que tenemos todos estos elementos, también como una lista. Y si dentro de esta carpeta quisiéramos ir dentro de otra carpeta, también podríamos. En el caso de Pathleaf, podemos hacer una lista de, como hemos dicho, path y utilizar etherdir para tener un iterable. De manera que yo aquí le he dicho que me muestre el primer elemento y también le podemos decir que nos muestre todos los elementos que encuentra. Y nos los devuelve de la misma manera como una lista. Podríamos también ver en el directorio si es un archivo o si es un directorio. De esta manera, por ejemplo. Aquí he hecho un insertir, pero de una carpeta dentro de la posición en la que estamos ahora mismo, de manera que tenemos estos archivos. Y lo mismo que antes, podríamos ir incluso alargando la ruta. Más cosas, podemos sacar la ruta absoluta en el caso de os con appspath, de manera que si yo ejecuto esto, tenemos la ruta absoluta. En el caso de pathlib, si lo dejamos de esta manera, nos devolverá también la ruta absoluta. Si quisiéramos la ruta absoluta y que además nos añada algún elemento, por ejemplo, queremos que la ruta absoluta y dentro de esta sabemos que hay un archivo que es clases, que es el que quiero la ruta totalmente. Pues lo podríamos tener de esta manera. Aquí print. Lo tendríamos de esta manera. Y si yo ejecutara esto, me llevaría, pincharía la ruta y me llevaría al elemento correspondiente. Comprobar si existe o no un archivo. En el caso de os, podemos utilizar exist y te devolverá true en caso de que lo encuentre o false en el caso de que no aparezca en la ruta que tú le hayas indicado. Ejemplo 1,
sí que existe, pero no está dentro de esta carpeta. De tal manera que nos va a dar fallo. Si yo le dijera, por ejemplo, ahora sí que me devolvería true porque dentro de esta carpeta sí que existe este archivo. En el caso de Pathleaf podemos utilizar exit de manera que lo mismo. Si no lo encuentra true, si no false. Esto podéis, si queréis, guardarle una variable y luego añadirlo. Yo lo he hecho así para que lo vierais igual que como lo he hecho en el otro lado. Pero podréis, si quisierais hacer ejemplo. Y esto también vale. Más cosas. En el caso de que queramos unir rutas, podemos utilizar path join de os. De manera que yo aquí quiero la ruta que tengo en este momento y además quiero añadirle este directorio. Y me la da ya unida. En el caso de Pathleaf, utilizamos Pure Path y utilizamos Join Path. De manera que le damos la ruta actual y la que queremos unir. Y nos la devuelve de esta manera. Aquí me llevaría a la carpeta. Más cosillas. Crear directorios. En el caso de os, con mkdir podemos crear un directorio de esta manera. Aquí, por ejemplo, me está dando error porque me dice que el ejemplo directorio 1 ya está creado. Por lo tanto, no puede crearlo. Si yo lo ejecuto ahora, me lo va a hacer sin problemas. También podríamos hacerlo con la ruta completa. De manera que si yo ejecuto esto, me va a crear este directorio. En el caso de que queramos hacerlo con Pathleaf, podemos hacerlo de esta manera. Hacemos el path de cómo queremos que se llame la carpeta, usamos mkdir y podemos meter este argumento que lo que hace es que en el caso de que exista, que no dé error. Es decir, si yo hago como he hecho antes mkdir y la carpeta existe, me va a saltar un error y me va a dejar de ejecutar el programa. Pero si yo le añado este argumento, va a seguir ejecutando el programa porque ya él detecta que la carpeta está creada. Aquí, por ejemplo, pues no me ha hecho nada porque ya estaba creada. Si quisiéramos crear directorios y subdirectorios, en el aspecto de que yo puedo coger con mkdir y hacer un directorio, y dentro de ese directorio otro directorio, y dentro de ese directorio otro directorio. Pero si quisiéramos hacerlo en un solo paso, una manera de hacerlo sería decir, vale, voy a eliminar esto, porque si no va a dar error. ¿Vale? Una manera de hacerlo sería hacerlo de esta manera. Yo aquí me he creado una carpeta y dentro de esa carpeta otra carpeta. Y me la he hecho con mkdirs. De manera que, aquí me falta una A, por cierto. De manera que yo aquí le indico la primera carpeta y la segunda carpeta. También podríamos hacerlo con Pathleaf, indicándole la ruta actual e indicándole las carpetas que queremos que nos cree. En este caso es MacEdirs 2 y ejemplo. Hacemos mkdir, sin la S en este caso, y le decimos que en el caso de que exista que está ok y que parent es igual a true.
Más cosillas. Para cambiar de directorio lo podemos hacer con chdir. De manera que yo, por ejemplo, estoy a este nivel de directorio, en teoría, y yo quiero ir a ejemplo directorio 1. Si yo ejecuto esto y vemos dónde nos encontramos actualmente, vamos a ver que estamos ahora en esta posición. Si yo quisiera volver al directorio anterior, al directorio en este caso padre, podemos poner lo mismo, pero con dos puntos, de manera que va una posición hacia atrás. Si lo volviera a hacer, iría a Python. También podemos indicarle la ruta completa y nos va a llevar a esa ruta. Y lo mismo, si voy una posición para atrás, me va a poner en la carpeta padre. Si quisiéramos renombrar, podríamos hacerlo de esta manera. Le indicamos cómo queremos, cómo se llama el archivo y cómo queremos que se llame. Aquí, por ejemplo, se llama esta sobra, creo. Aquí se llama directorio 2 y queremos que se llame directorio 24. Si ejecuto esto, vemos que nos ha cambiado el nombre del directorio. Aquí le doy para recuperarlo. Y en el caso de que quisiéramos hacerlo con Pathleaf, podríamos hacerlo de esta manera. Y también podríamos llevarlo a cabo. Esto lo voy a dejar aquí mejor. Continuamos. Si queremos eliminar un archivo directorio, podemos hacerlo de las siguientes maneras. Yo aquí voy a, voy a hacer un directorio que se va a llamar eliminar. Y dentro de eliminar he creado un archivo. Se llama eliminar.py. Yo lo que le he dicho es que en el caso de que no exista, que me lo cree, que el nombre del archivo va a ser este, que me lo una de cara a la ruta y que me escriba dentro del archivo hola. Si yo quiero eliminar este archivo, como este archivo está dentro de una carpeta que es eliminar de la posición en la que estoy actualmente, yo le tengo que indicar la carpeta a la cual tiene que ir, la carpeta por así decirlo hija, y el archivo el cual yo quiero que me elimine. Si yo ejecuto esto, me lo elimina. Si yo quisiera eliminar el directorio, tendría que hacerlo con rmedir. Si hago esto, me elimina el directorio. Aquí vuelvo a hacer lo mismo que he hecho antes, de crear la carpeta y el archivo. Y aquí lo que le digo es que quiero que en el caso de que exista, que me lo elimine. Ejecuto y me elimina el archivo. Para ello utilizamos un link. De manera que yo primero compruebo que exista y en caso de que exista, me lo elimina. Posteriormente, yo aquí lo que le digo es que yo ahora lo que quiero es borrar el... Yo aquí si ejecuto esto, no me va a hacer nada porque he puesto lo de arriba. Que aquí... Ah, vale, esto es porque yo aquí lo que he hecho ha sido simplificarlo. De manera que yo puedo dárselo todo de una o puedo guardarlo en variable y posteriormente llevarlo a cabo. Lo he puesto como ejemplo. También podríamos hacer esto, que aquí lo que le estoy diciendo es que en el caso de que exista el directorio y cumpla las condiciones, quiero que me lo elimine. Y en el caso de que no se encuentre vacío o en el caso de que no se pueda borrar, que sería este error, quiero que me imprima este mensaje. Por ejemplo, si yo ejecuto esto y tengo aquí mi script e intento eliminar, me dice no está vacío o no se puede eliminar. Porque es lo que he dicho a la excepción el mensaje que yo quiero que me ponga. Si yo elimino el archivo y la carpeta ya está vacía, ahora ya puedo eliminar el directorio.
Por tocar un poco de sys, con sys, como hemos dicho antes, podemos ver variables y funciones que interactúan con el intérprete de Python. Aquí podemos ver, por ejemplo, una lista que especifica la ruta de búsqueda de los módulos. Con sys es ejecutable, podemos ver el ejecutable de Python que está siendo utilizado, que en este caso es el de mi entorno virtual, el que hice para el curso de Python. En sys platform devuelve un string que identifica la plataforma en la que se está ejecutando Python. Con sysversion podemos ver algunas informaciones como son, eh, aquí está explicado, el mayor, el minor, el micro, para la versión de Python 3.12.3. También tenemos el lanzamiento, tenemos alguna información. Y también podríamos utilizar el version info, que lo que nos aporta sería lo que he comentado de eh, mayor, el minor, el micro. Aquí sería que es una versión final y sería el igual a cero, que es para distinguir entre las diferentes versiones y como pone aquí, las finales suele ser cero. Aquí, por ejemplo, podríamos ver también otra información de la versión de Windows. Podríamos ver cuál es el número de versión principal, que en mi caso es la 10. Podríamos ver si tiene alguna secundaria. Podríamos ver qué tipo de plataforma es según el numerito que tengamos. En mi caso, al ser 2, es 64 bits. Y si tengo Service Pack, que en mi caso no. Con 6 módulos podemos ver un diccionario que tiene los diferentes módulos. Tiene los módulos que vienen por defecto, built-in, y tiene los que yo he ido importando. Para, como pongo aquí, evitar la recarga innecesaria de módulos. De tal manera que esto ya lo hace internamente, de manera que si, si el módulo ya está importado, pues lo reutiliza, porque ya tiene una posición en la cual dice tengo este módulo, en lugar de volver a instalarlo. Bueno, aquí utilicé esto para ver si estaba un módulo. Aquí veo si tengo o no un módulo. Aquí, por ejemplo, pandas, no me aparece que en esta sesión me aparezca como un módulo, pero si yo ahora lo importo, pues me va a poner que true y me va a decir que está en mi entorno y que está en esta posición. Y con sysexit podemos terminar la ejecución del programa. He preparado un ejemplillo, que lo he preparado aquí, que sería este de aquí, ¿vale? Yo he añadido dos archivos de Python, dos scripts. Uno es aquí a nivel de la carpeta principal de Python, que sería la carpeta padre de teoría. Y dentro de teoría he añadido otro archivo que también se llama acciones. Y además, como carpeta hija, he añadido en ejemplo listdir otro script de acciones que se encuentra aquí. Todos ellos tienen lo mismo, tienen dos clases que le he puesto dos, o sea, tienen dos clases que le he puesto a cada una de ellas dos métodos. ¿Por qué he hecho esto? Porque quiero aquí enseñaros un pequeño ejemplo en el cual yo importo los tres módulos. Aquí he hecho lo mismo. Lo voy a ir explicando poco a poco. De manera que yo aquí estoy tomando la ruta del directorio actual. Estoy cogiendo la ruta del directorio con el archivo de acciones, que es el que he metido al mismo nivel de donde estoy. El que he metido como carpeta padre, como he comentado antes, tengo que poner dos puntos para ir una posición hacia atrás y luego le indico el archivo que quiero que me coja.
añado el path a cada uno de ellos y luego importo cada uno de los módulos. Como todos ellos tienen, los scripts se llaman diferentes, es decir, este es acciones 3 y este es acciones, pero como los métodos de esas clases se llaman igual, pues en el segundo caso le he puesto un alias. Aquí pues lo que hago es llamarlo de manera que me hicieran un proceso que yo desease. Y hasta aquí voy a ejecutar esto primero, que lo veáis. Y bueno, aquí hacen esto. Aquí esto es una tontería, pero cuando vosotros tengáis vuestras clases con X herramientas que son súper útiles y demás, vais a ahorrar muchísimo código y sabiendo hacer correctamente las rutas, vais a poder tener programas que sin importar dónde estéis, vais a ser capaz de llevar a cabo una ejecución correcta, porque vais a tener muchos scripts, que algunos scripts dependan de otros, entonces va a ser muy importante que sepáis más o menos trabajar con las rutas. Aquí lo que he hecho ha sido decir, vale, en el caso del 2 que el, el acciones 2 lo he añadido en teoría en una carpeta hija que se llama ejemplo listdiff, pues yo lo que quiero es, en este caso, es renombrarla. Pues bueno, como tengo que renombrarla, le meto mi directorio actual, que lo hemos guardado aquí. Le añado la nueva posición, que sería la carpeta hija, y le añado el archivo el cual quiero que me haga referencia en la ruta. Y aquí le pongo el nombre nuevo que quiero que tenga, que se llame acciones. Mal puesto. Si yo ejecuto esto, este archivo que tengo aquí, ahora se va a llamar acciones. Súper mal puesto. Y si yo hago esto, que es justo lo contrario, recupero, recupero el nombre. Acciones 2. Ahora voy a comentar todo esto y vamos a hacerlo lo mismo, pero de la otra manera. Conseguimos la ruta de directorio actual, eh, conseguimos la ruta de acciones, que es la misma ruta, pero añadiendo el script que queremos a la ruta. En el caso de acciones 3, como es es el directorio padre, le indicamos que es parent y le indicamos el script. Añadimos el path, como es der, hacemos la importación exactamente igual que hemos hecho de la otra manera. Y luego de cara a renombrar, pues lo hacemos de la siguiente manera, como hemos visto en el curso, con rename. De manera que si yo ejecuto esto, ¿he comentado algo que no debería? No. Pues aquí se llama acciones y cuando ejecute esto me va a devolver los diferentes métodos y aquí se va a llamar acciones. Mal puesto, como lo hemos dejado aquí. Espero que el vídeo os haya sido útil. La plantilla la podéis rellenar y completar a vuestro gusto. Realizar pruebas porque es un poco complicado. Y luego, por ejemplo, cuando trabajéis por ejemplo, programas que trabaje mucho con diferentes rutas, que tenga que pasar la información por diferentes sitios, pues es muy importante poder manejarte y poder utilizar esta herramienta adecuadamente. Sobre todo el módulo OS. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.